Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Anabel Costamín Capiceno, estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología del quinto semestre, grupo 502. Introducción. En México, todas las personas que pagan impuestos tienen derechos. Cuando una autoridad fiscal como el SAT toma una decisión que afecta a un contribuyente, por ejemplo, le cobra una multa o le niega una devolución, esa persona tiene un derecho de defenderse. Para eso existen los llamados medios de defensa fiscal, que son herramientas legales que permiten revisar si la autoridad actuó correctamente. Hoy les voy a presentar un cuadro comparativo que nos permite entender mejor los conceptos entre los distintos medios de defensa que prevé la legislación fiscal, como el recurso de revocación, la revocación exclusiva del fondo, el juicio de nulidad de resolución exclusiva del fondo y el juicio de amparo. Este análisis nos ayuda a identificar sus características principales, comprender su aplicación práctica y reflexionar sobre cuál es el más adecuado en distintos conceptos. Para ello, vamos a desglosar el siguiente cuadro comparativo. En el primer punto tenemos la revocación, la cual su procedencia es el recurso de revocación, en donde es procedente en contra de resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. Esto lo podemos ver en los siguientes puntos. Se determinan contribuciones, accesorios o se imponen sanciones. Además, niegan devoluciones solicitadas por el contribuyente. Se exige el pago de créditos fiscales mediante actos ejecutivos con excepciones y afecta su interés jurídico de terceros. Su finalidad o efecto del recurso. Aquí se permite que la autoridad pueda revisar y autolimite sus propios actos. Esto posibilita que se revoque, modifique o confirme la resolución impugnada sin intervención jurisdiccional. Esta puede ser una vía opcional en la mayoría de los casos antes de acudir a un juicio, salvo que una disposición señale lo contrario. En el plazo para su presentación veremos en general que es de 30 días hábiles, siguientes a aquel que haya surgido efecto. La notificación de la resolución o acto impugnado. Estos son escritos de caducidad, no admitiendo una ampliación o bien una suspensión, salvo casos excepcionales. Sus requisitos para la interposición podemos ver que se deben contener lo siguiente. Nombre y domicilio fiscal del promovente, autoridad a la que se dirige, resolución o acto impugnado, agravios y hechos controvertidos, pruebas firmando el promovente, documentos que acrediten la personalidad, si aplica, copia de la resolución impugnada y constancia de notificación. Las causales de improcedencia. Aquí podemos ver que se pueden considerar las causas de improcedencia, las cuales son las siguientes: falta de afectación real o interés jurídico, presentación extemporánea, omisión de requisitos formales esenciales, impugnación de actos y consentidos, o bien impugnación por quien carece de legitimación, existencia del otro medio de defensa, tramitando un paralelo o resolución del sentido firme. El plazo para contestar los requerimientos. Aquí veremos que la autoridad puede requerir al promovente para que pueda subsanar las omisiones dentro de un plazo de 10 días hábiles. Podemos ver entonces que el recurso de revocación es un medio de defensa administrativa que permite al contribuyente impugnar resoluciones definitivas emitidas por autoridades fiscales federales, como determinaciones de contribuyentes, sanciones o negativas de devolución. Su finalidad es que la propia autoridad revise y en su caso corrija sus actos sin necesidad de acudir a un juicio. Esto debe presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. El escrito debe de incluir los datos del promovente, acto impugnado, agravios, pruebas y documentos de personalidad. Es improcedente si se presenta fuera del plazo, sin interés jurídico o si ya existe otro medio de defensa en el trámite. Tenemos un ejemplo. En el caso de Juan, un joven emprendedor y dueño de la papelería Soluciones Escolares, el cual recibió una notificación del SAT sobre un crédito fiscal de 10,000 pesos por supuesta omisión en el pago del IVA de un trimestre del año anterior. Él, seguro de haber cumplido, revisó sus registros y encontró el comprobante de pago. Al consultar en el portal del SAT, descubrió que el pago no fue registrado por un error del sistema. Preocupado, acudió con un contador, quien le comentó presentar un recurso de revocación antes de que iniciara un proceso de embargo o cobranza. Juan redactó un escrito impugnado en el crédito fiscal número 45.213, notificado el 1 de octubre del 2025. Detallando la fecha, folio bancario y adjuntando el comprobante, argumentó que el cobro era indebido y solicitó la cancelación del crédito. Reunió los documentos necesarios: identificación, comprobante de pago, constancia de notificación, RFC y domicilio fiscal. Ingresó al portal del SAT,
presentó los recursos, documentos, firmó y guardó el acuse. Días después recibió un requerimiento para reenviar el comprobante en mejor calidad. Lo hizo en menos de 5 días. 3 semanas después, el SAT reaccionó al error y dejó sin efectos el crédito fiscal. Juan evitó el cobro indebido y reafirmó la importancia de conservar comprobantes y actuar con prontitud. Ahora bien, tenemos la revocación exclusiva de fondo. Su precedencia. Vemos que es procedente cuando el contribuyente opta por impugnar exclusivamente aspectos del fondo del acto, renunciando expresamente y por escrito a controvertir cuestiones de forma o procedimiento. Su finalidad o efecto del recurso. Es esencial para reducir tiempos procesales, en donde se pueden evitar que los temas de forma dilaten la resolución y permitiendo que la autoridad fiscal emita un pronunciamiento focalizado en la existencia y determinación del crédito fiscal o legalidad en materia del acto. El plazo para su presentación. Es igual al recurso de revocación tradicional, que son los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. Los requisitos para su interposición. Aquí el documento deberá indicar expresamente la voluntad de optar por la vía exclusiva del fondo, además de cumplir con los requisitos generales para el recurso de revocación, los cuales son los siguientes: identificación del acto, salvedad de renuncia o cuestiones procesales formales, exposición de agravios exclusivamente de fondo y ofreciendo las pruebas relacionadas con los aspectos sustantivos. Las causas de improcedencia. Es improcedente si el promovente introduce agravios procesales, si presenta cuestiones de forma o si incumple con la manifestación expresa por optar por esta vía. Asimismo, es improcedente si la autoridad no admite, por naturaleza del acto, revisión exclusiva de fondo. El plazo para contestar requerimientos. Aquí la autoridad se debe requerir para subsanar omisiones dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la notificación, y el promovente tiene 5 días hábiles para resolver el requerimiento. Podemos ver entonces que la revocación exclusiva de fondo es un recurso administrativo que permite al contribuyente impugnar únicamente aspectos sustantivos de un acto fiscal, como la existencia o cálculo del crédito fiscal, renunciando expresamente a discutir cuestiones de forma o procedimiento. Su objetivo es agilizar el recurso del caso, evitando dilataciones procesales. Debe presentarse entre los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto, indicando claramente la voluntad de optar por esta vía. El escrito debe incluir identificación del acto, renuncia a temas formales, agravios de fondo y pruebas. Es improcedente si se incluyen argumentos procesales o si el acto se admite de revisión exclusiva. Tenemos el ejemplo de María, una propietaria de una tienda, la cual recibe una notificación del SAT que le determina un crédito fiscal por 15,000 pesos, por supuesta omisión del pago del ISR. Ella, al revisar sus declaraciones, confirma que el pago fue correcto, pero la autoridad no considera una deducción autorizada que afecta el cálculo del impuesto. Con apoyo de su asesor fiscal, decide presentar un recurso de revocación exclusiva de fondo. En su escrito identifica el acto impugnado, esto con el número de crédito fiscal 67.890, la cual renuncia a controvertir cuestiones de forma y expone agravios únicamente de fondo. La incorrecta determinación del impuesto por omitir una deducción legalmente válida. Adjunta pruebas como la declaración anual, estados financieros y comprobantes de la deducción. El documento cumple con los requisitos: identificación del acto, manifestación expresa de optar por vía exclusiva de fondo y pruebas relacionadas con el fondo del asunto. La autoridad fiscal admite el recurso al presentarse un acto susceptible de la revisión material. Posteriormente, el SAT requiere de aclarar un dato contable. María responde dentro del plazo de 5 días hábiles. Tras el análisis, la autoridad reconoce el error y deja sin efectos el crédito fiscal. María logra una resolución ágil basada en la legalidad sustantiva y en el ejercicio oportuno de sus derechos. A continuación tenemos el juicio de nulidad. Su procedencia. Procede contra actos administrativos definitivos emitidos por autoridades fiscales que causen agravio al particular. Es indispensable que el acto impugnado sea definitivo y que haya surgido plenos efectos legales contra los intereses del actor. Su finalidad o efecto del recurso. Es restablecer la legalidad mediante la declaración de nulidad lisa y llana. Nulidad para efectos sobre la confirmación del acto, dando acceso a los contribuyentes a una justicia independiente y en su caso restablecimiento de la situación anterior al acto impugnado. Plazo para su presentación. El plazo para presentar la demanda es de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación del acto. En algunos casos, la ley del procedimiento contencioso administrativo permite hasta 45 días según la materia. Los requisitos para su interposición. La demanda debe contener nombre y domicilio del demandante, resolución impugnada, autoridad demandada,
hechos y agravios, fundamentos legales, pruebas, documentos de personalidad. Debe presentarse además acompañada de copia de resolución impugnada, constancia de notificación y todos los documentos probatorios. Causales de improcedencia. El juicio es improcedente bajo las siguientes causales: falta de afectación de interés jurídico, incompetencia del tribunal, consentimiento expreso tácito del acto, cosa juzgada, litis pendencia, incumplimiento de recursos previos obligatorios, conexidad de causas. Las anteriores se encuentran detalladas en el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Plazo para contestar requerimientos. El tribunal puede requerir al actor para subsanar omisiones dentro de un plazo de 5 días hábiles, bajo previsión de desechamiento. El juicio de nulidad es un medio de defensa legal que permite al contribuyente impugnar actos administrativos definidos emitidos por autoridades fiscales que le causen agravio. Su objetivo es restablecer la legalidad, ya sea anulando el acto, modificándolo o confirmándolo. Debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación del acto, incluyendo datos del demandante, resolución impugnada, autoridad emisora, hechos, agravios, fundamentos legales y pruebas. O si no se agotan medios previos, el tribunal puede requerir correcciones que deben atenderse en 5 días hábiles. Tenemos un ejemplo, en donde Luis, un propietario de una empresa de ropa, recibe una resolución definitiva del SAT que le impone una multa de 25,000 pesos por supuesta omisión de la presentación de una declaración informativa. Al considerar que dicha resolución le causa agravio injustificado, decide interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, Luis presenta su demanda. En ella incluye su nombre, domicilio, identifica la resolución impugnada y la autoridad emisora. Expone los hechos y agravios. Argumenta que sí presentó la declaración en tiempo y forma y ofrece como prueba el acuse de recepción digital. Además, fundamenta su demanda en disposiciones del Código Fiscal de la Federación y adjunta los documentos probatorios y de personalidad requeridos. El tribunal admite la demanda, pero posteriormente le requiere aclarar un dato en el acuse. Luis responde dentro del plazo de 5 días hábiles, evitando el desechamiento. La autoridad fiscal, al revisar las pruebas, confirma que la declaración fue presentada correctamente y que la multa fue improcedente. Finalmente, el tribunal declara la nulidad lisa y llana del acto, restableciendo la legalidad y protegiendo los derechos de Luis como contribuyente. Continuamos con el juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo, en donde vemos que este juicio no solo procede cuando se impugnan exclusivamente asuntos de fondo derivados de facultades de comprobación y cuando el monto controvertido supera el umbral de 200 veces la unidad de medida y actualización anual. Vemos que está regulado en los artículos 58.16 al 58.29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y su impugnación se dirige ante las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el siguiente punto tenemos su finalidad o efecto del recurso, el cual vamos a ver que es resolver de manera expedita, de fondo y mediante oralidad y celeridad los aspectos sustantivos de la controversia fiscal, prescindiendo de vicios de forma o procedimiento y sin imponer la garantía del interés fiscal para la admisión de la demanda. El plazo para su presentación es idéntico al juicio de nulidad general, de 30 días hábiles tras la notificación del acto impugnado. Los requisitos para su interposición. Aquí el escrito debe contener lo siguiente: indicar expresamente que se acude a la modalidad exclusiva de fondo, narrar sucintamente la controversia del fondo, precisar el origen del agravio, especificando hechos, interpretación normativa o efectos de incumplimiento formales. Limitar agravios a cuestiones de fondo como la nulidad, base gravable, sujeto, objeto, tasa o tarifa. Acompañar prueba pericial y además pruebas documentales, si responde. Anexar documentos de personalidad y notificación. En caso de omisión, el promovente será requerido para subsanar en 5 días. En las causales de improcedencia, es importante bajo las siguientes causales: si se incluyen argumentos en forma, si se presentó recurso de revocación administrativo contra el mismo acto que fue desechado, sobreseído o no presentado, si el actor no cumple con los requisitos sustantivos o formales en la demanda, si el acto no deriva de facultades de comprobación superiores a la cuantía legal. Plazo para contestar requerimientos. El plazo general para subsanar omisiones o responder requerimientos es de 5 días hábiles, aunque para ciertas etapas procedimentales existen plazos especiales como 20 días para la audiencia.
Podemos ver entonces que el juicio de nulidad en modalidad exclusiva del fondo permite impugnar actos fiscales derivados de facultades de comprobación, siempre que el monto convertido supere 200 veces la unidad de medida y actualización anual. Se enfoca únicamente en aspectos sustantivos como la base gravable o la legalidad del crédito fiscal, excluyendo vicios de forma. Se presenta ante las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. El escrito debe indicar expresamente esta vía, limitar los agravios de fondo y acompañar pruebas pertinentes. Si se cumplen con los requisitos o se incluyen argumentos formales, el juicio será improcedente. Tenemos un ejemplo en el caso de Roberto, dueño de una empresa de logística, el cual recibe una resolución derivada de una visita domiciliaria en el que el SAT le determina un crédito fiscal de 1.200.000 pesos por supuestas omisiones en el cálculo del IVA. Al considerar que el acto afecta directamente la base gravable y que el monto supera las 200 veces la unidad de medida y actualización anual, decide interponer un juicio de nulidad en la modalidad exclusiva de fondo. Dentro del plazo de 30 días hábiles, Roberto presenta su demanda ante la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el escrito indica expresamente que acude a la vía exclusiva de fondo, narra brevemente la controversia, señala que el agravio deriva de una interpretación incorrecta sobre la deducibilidad de ciertos gastos operativos y limita sus argumentos a aspectos sustantivos como la base gravable y la legalidad del cálculo aplicado. Adjunta la prueba pericial contable, documentos de personalidad, constancia de notificación y estados financieros. La sala admite la demanda sin exigir garantía del interés fiscal. Posteriormente se le requiere subsanar una omisión documental, lo cual atiende a 5 días hábiles. Durante la audiencia oral se analiza exclusivamente los aspectos de fondo. Finalmente, el tribunal declara la nulidad para efectos, ordenando a la autoridad fiscal recalcular el crédito conforme a los criterios correctos. Tenemos a continuación el juicio de amparo. Este procede contra actos o leyes fiscales cuando existe violación directa o inminente a los derechos fundamentales del contribuyente. El amparo directo, contra sentencias y resoluciones definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que pongan fin al procedimiento. Amparo indirecto, contra leyes autoaplicativas, actos de imposible reparación, omisiones o excesos de autoridad, etc. Su finalidad o efecto del recurso. La finalidad es proteger los derechos fundamentales del gobernado frente a actos o normas de autoridad. El efecto puede ser la restitución íntegra del derecho violado, la suspensión del acto reclamado y eventualmente la eliminación de la disposición o acto inconstitucional. El plazo para su presentación. El plazo general es de 15 días hábiles contados a partir de la notificación o conocimiento del acto reclamado. En el caso de las normas generales autoaplicativas, el plazo es de 30 días. En materias excepcionales como el peligro de la vida, libertad personal, etc., puede presentarse en cualquier tiempo. Los requisitos para su interposición. Esos deben presentarse en el escrito de la demanda ante el juez del distrito o tribunal colegiado en amparo directo, con las siguientes características. Nombre y domicilio del quejoso. Autoridades responsables. Acto o ley reclamado. Derechos humanos vulnerados y conceptos de violación. Pruebas. Documentos de personalidad y copia del acto impugnado. Es obligatorio agotar previamente los medios ordinarios de defensa, salvo que el acto implique violación directa de los derechos humanos o se trate de cuestiones de competencia federal. Las causales de improcedencia. Entre las causales de improcedencia se encuentran las siguientes. Falta de interés jurídico. No agotar recursos ordinarios previos o principio de definitividad. Consentimiento tácito o expreso del acto. Presentación extemporánea. No existir una afectación real, actual y directa de los derechos fundamentales. Existencia de otro juicio pertinente que pueda resolver lo mismo. Plazo para contestar los requerimientos. El juez puede requerir al promovente en general para subsanar omisiones o completar información en un plazo de 5 días hábiles. Para la rendición del informe justificado por la autoridad suelen otorgarse plazos de 5 días, pero pueden variar por etapa procesal. El juicio de amparo es un medio de defensa constitucional que protege al contribuyente frente a actos o leyes fiscales que violan sus derechos fundamentales. Procede en 2 modalidades: amparo directo contra resoluciones definitivas y amparo indirecto contra leyes autoaplicativas o actos de imposible reparación. Su finalidad es restituir el derecho vulnerado, suspender el acto reclamado o declarar la inconstitucionalidad de la norma. El plazo para presentar la demanda es de 15 o 30 días hábiles según el caso. Debe incluir los datos del quejoso, autoridades responsables, acto reclamado, conceptos de violación y pruebas. Es improcedente si no hay afectación directa o si se omiten recursos previos. Vamos al caso de Claudia,
Una contadora independiente recibe una resolución del SAT que le impone una multa por supuesta omisión de declaración de ingresos, basadas en una interpretación restrictiva de la disposición fiscal autoaplicativa. Al considerar que dicha norma vulnera su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, decide promover un juicio de amparo indirecto. Dentro del plazo de 30 días hábiles, presenta su demanda ante el juez del distrito. En el distrito señala su nombre y domicilio, identifica como autoridad responsable al SAT, describe el acto reclamado, la cual es la multa interpuesta o en base a la norma, y expone los derechos humanos vulnerados, como la legalidad y la tutela judicial efectiva. Argumenta que la disposición fiscal aplicada carece de claridad y genera los efectos inmediatos sin posibilidad de defensa previa. Adjunta pruebas documentales, copia de resolución impugnada y documentos que acreditan su personalidad. Como el acto implica una violación directa de derechos fundamentales, no está obligada a acotar previamente los medios ordinarios de defensa. Dentro del plazo de 30 días hábiles, presenta su demanda ante el juez del distrito. En el distrito señala su nombre y domicilio, identifica como autoridad responsable al SAT, describe el acto reclamado, la cual es la multa interpuesta o en base a la norma, y expone los derechos humanos vulnerados, como la legalidad y la tutela judicial efectiva. Argumenta que la disposición fiscal aplicada carece de claridad y genera los efectos inmediatos sin posibilidad de defensa previa. Adjunta pruebas documentales, copia de resolución impugnada y documentos que acreditan su personalidad. Como el acto implica una violación directa de derechos fundamentales, no está obligada a acotar previamente los medios ordinarios de defensa. El juez admite la demanda y le requiere subsanar una omisión formal, lo cual Claudia atiende en 5 días hábiles. Posteriormente se concede la suspensión provisional del acto reclamado. El juicio avanza y finalmente se declara la inconstitucionalidad de la norma aplicada, restituyendo plenamente los derechos de Claudia. En conclusión, los medios de defensa fiscal permiten a los contribuyentes proteger sus derechos frente a errores o abusos de la autoridad. Cada uno tiene requisitos, plazos y finalidades distintas. Algunos se presentan ante la misma autoridad fiscal, como una revocación. Otros ante tribunales, como el juicio de nulidad o de amparo. Elegir el camino correcto depende del tipo del acto impugnado y del objetivo que se busca. Corregir errores, anular actos injustos o proteger derechos fundamentales. Conocer estas opciones ayuda a tomar decisiones informadas y defenderse de manera oportuna, evitando consecuencias legales o económicas innecesarias.